Hoy en las nacionales, uno de los temas que vamos a debatir es la petición del presidente Abinader de los nuevos 45 días de estado de emergencia. Hemos visto un gobierno que en sus 100 días se la ha pasado en estado de emergencia. Y por otro lado, eh, con más de 5.000 millones en préstamos. Hay mucha contradicción en las redes sociales por este tema, sobre todo porque a pesar de que se ha flexibilizado la medida hasta las 9 de la noche, lo cual ha sido un alivio para toda la población dominicana, pues se entiende que este esfuerzo no es suficiente y que se debería abrir. Hay diferentes propuestas como son mantener el flujo vehicular y cerrar los establecimientos comerciales y prohibir las actividades festivas y todo este tipo de cosas. Ya estamos contando más de 2.300 muertos por la enfermedad del COVID y este estado de emergencia se va a extender de ser aprobado por todo el periodo navideño. Eh, Entendemos y ya hemos debatido mucho sobre este tema y cada vez que sale a la luz pública una nueva petición de emergencia, pues vuelve la alerta nacional del país a pedir que eliminen ya el toque de queda y que volvamos a intentar asumir cierta normalidad, pero la verdad es que todavía la enfermedad no está controlada como había pronunciado el presidente en su discurso y que esto habla de que la línea de comunicación del gobierno no es clara con respecto a ninguno de los temas, ni al tema económico, ni a los temas de salud. Por un lado, el presidente solicita préstamos al Congreso, son aprobados, y por otro lado, eh, el ministro Paliza dice que se han ahorrado 163 millones. Eh, es algo también que hay que debatir y quizás ilustrarlo un poco, porque el término que usó eh, el ministro Paliza no es el término adecuado para referirse a una reducción de gastos, porque la palabra ahorro está muy mal utilizada en República Dominicana y fue muy mal empleada por Paliza. Y por eso es que no se entiende, se arma una contradicción sobre tú estás ahorrando y por otro lado estás pidiendo prestado. Esto no concuerda. Bien, lo primero es que todas las instituciones se manejan por medio de un presupuesto y se supone que ya el presupuesto tiene los recortes adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted no le pone, no le aprueba un presupuesto el Congreso para que usted se lo ahorre. Y con esto estoy diciendo que el Estado no está para ahorrar y lo estoy afirmando. El Estado no está para ahorrar. ¿Por qué? Porque si usted programó una cantidad de actividades al año, esas actividades están dentro de un marco de desarrollo del Estado y esas actividades no se hicieron, pues no es un ahorro, es una deficiencia de usted. Y eso se conoce como incapacidad del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que la ejecución presupuestaria de la institución tiene que ser perfecta. Que si usted presupuestó que va a hacer 20 actividades y va a gastar, por decir un número, 20 millones, entonces usted a final de año, si hizo 15 actividades y gastó 15 millones, usted no trabajó lo que tenía que trabajar. O sea que ahorrar, eso no es ahorrar, eso es dejar de hacer actividades o dejar de hacer cosas o dejar de comprar cosas que usted tenía programadas que eran necesarias. Y si usted se ahorró, como usted dice, o dejó de gastar 263 millones, pues usted eso hizo un acto de negligencia. Es una incompetencia y es lo que se llama como incapacidad para ejecutar
obras o para ejecutar gastos. Cuando explico esto, lo explico sin ánimo de crítica y sin ánimo de llamarle incompetente a nadie, sino lo explico de forma generalizada. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia en donde en este estado extraordinario hay muchas actividades y muchas compras que no se pueden hacer debido a la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, instituciones como el Ministerio de Deporte tienen ahorros porque no están ejecutando las actividades multitudinarias. O sea, no están invirtiendo dinero en actividades deportivas porque no se pueden aglomerar y ese dinero pues no se gasta. Pero eso no quiere decir que se ahorra. Y voy al punto. Como no se está gastando, asimismo no se está recaudando igual. ¿Por qué? Porque hay instituciones, empresas que ya cerraron, otras que han bajado su venta y su productividad, y entonces tú tienes una recaudación más baja. Es imposible ahorrar cuando tú no tienes recaudación y entonces exhibir no un no gasto o un recorte de gasto, vamos a decir, forzoso por el COVID, como un logro de los primeros 100 días de gobierno, habla de que esto es un acto enteramente populista. Y el populismo es una de las cosas que se está llevando a América Latina por la cañería. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades, que junto con la demagogia y el populismo, le cambian el sentido a las cosas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que ya el debate que debemos tener hoy en día ha sido sustituido por el debate de equidad de género, por el debate de libertad sexual y reproductiva y por el debate de matrimonio igualitario. La mayoría de los debates que están tomando preponderancia en el escenario nacional y en el internacional son debates triviales. Y cuando digo triviales no quiere decir que no tenga importancia el hecho de que a una persona se le respete su derecho. Pero es una minoría y las minorías son minorías. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero es la supervivencia de la especie. Y ahí tienen que haber temas prioritarios para nosotros como ciudadanos, como es la mortandad infantil. Temas prioritarios como es la seguridad alimentaria. Temas prioritarios como es la seguridad pública, la seguridad que se pueda transitar libremente, sin ser asaltado, sin ser, pues, maltratado incluso por algunas de las autoridades. Y por otro lado, la seguridad jurídica, de que se respete la seguridad jurídica para que los ciudadanos puedan hacer negocios entre sí, puedan tener garantías y tener marcos legales bien establecidos para que se desarrolle la vida cotidiana, la economía y todo este tipo de cosas. Entonces estos debates como que se han echado a un lado y ahora lo más importante es el matrimonio igualitario. Hay candidatos que han hablado de la aprobación o de la despenalización del consumo de la marihuana y este tipo de cosas que a nosotros, a la mayoría, no nos interesan, que se pueden debatir perfectamente en círculos de interés que en un momento determinado, de acuerdo al orden de prioridad, al orden de importancia, porque hay que establecer un orden de importancia. Y eso es lo que hace el populismo y la demagogia, que revierte el orden de importancia y cosas que no tienen importancia para nada,
atraen a colación como que son el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol. Es la FIFA, el trofeo de la Copa Mundial. Que se dejaron de gastar 63 millones porque hay COVID y no se está trabajando en algunas instituciones y no pueden gastarlo porque no hay, porque las actividades que se programaron, que están en el presupuesto, no se pueden hacer. Entonces, Bene, vamos a poner esto en primera plana porque para que eso se vea bien, que nos ahorramos, pero ¿en qué cuenta están ¿en qué cuenta están esos 263 millones? Es raro. Porque ahorrar es que te sobre y tú lo guardes para otro día. Pero que tú ni tengas para gastarlo porque no lo estás recaudando, ni se puedan gastar porque las actividades no se pueden hacer. Ya yo quiero sacar esto de otra forma para exhibirlo como un logro. Entonces, este tipo de cosas se suman a lo que está pasando con los medios de comunicación y lo que está pasando con todo el debate nacional, que se está yendo para un lado, que se está yendo para trivialidades, para cosas que no tienen importancia, que no tienen interés, como lo que yo acabo de mencionar, que hay un orden de prioridades en lo cual la garantía de tu vida tiene que ser la primera. Entonces, a partir de ahí, de esa garantía del derecho a la vida, que es el principal de los derechos, tú tienes derecho a la libertad sexual y reproductiva, pero si tú no estás vivo, tú no puedes hacer ninguna ni la otra. Entonces, eso es un tema de una minoría que se tiene que tratar como un tema minoritario. Lamentablemente lo estoy diciendo aquí, no es que estoy en contra de nada de eso, al contrario, yo soy un defensor de los derechos y un defensor del matrimonio igualitario. Pero hay una lista de 20 cosas delante de esa que tenemos que debatir y que tenemos que hablar. De 20 y quizás de más cosas, como lo que acabo de mencionar, la lista que acabo de mencionar. Entonces, como político, uno no sabe cómo entrar en un debate porque cuando te saltan con estas cosas, con estas trivialidades que no tienen sentido para nada, tú dices, ahí vi rodando un meme donde por un lado están los préstamos y por otro lado está el supuesto ahorro, que no es un ahorro nada, que es simplemente una incapacidad para el gasto. No voy a decir incapacidad porque los eventos no se pueden hacer. Simplemente la situación que tenemos no se puede gastar. Y no se han gastado eso, no se ha gastado porque no se puede gastar. Pero tampoco se ha gastado, no es que lo tenemos, es que no lo hemos recaudado tampoco. O sea que el Estado no lo ha recaudado. No entiendo por qué el debate no se endereza en República Dominicana. No entiendo por qué. Porque aquí hay muchas cosas que hay que debatir. Y la primera de ellas es la que estamos hablando. Vamos a ver cómo vamos a reducir la mortalidad infantil. Vamos a ver cómo vamos a tener garantías legales. Vamos a ver cómo tenemos seguridad en las calles. Entonces, esos son el tipo de cosas que tenemos que empezar a hablar y empezar a dejar todo este populismo y toda esta demagogia a un lado. Porque siempre que venimos con una cosa, aparece la contradicción ahí mismo, como el contraste de lo que estamos hablando. Igual, vamos a poner otro ejemplo, ya para concluir con este tema. El caso de la directora del LICOM, que dijo que se niega, que se compromete a no recibir publicidad. Pero tú tienes una ley que te lo impide, no es que tú te puedes comprometer, es que si tú lo haces, tú estás violando una ley, eso es ilegal. ¿Cómo es una noticia? ¿Cómo eso es un mérito? ¿Cómo eso es un logro? Cuando quizá hay cosas que se pueden resaltar y que se pueden aplaudir, quizás hay, pero estamos sacando este tipo de cosas y lo que nosotros estamos viendo es que no hay debate, no hay debate. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuaremos con los nacionales.